hay en la sala expertos en materia de carbono, de suelo, etcétera, porque queríamos una visión desde fuera. Muchas veces estamos aquí metidos en nuestras cosas, nos vamos contando cómo lo vemos nosotros entre nosotros, y él está muy cerca, ahora lo cuenta él, por un proyecto europeo, cerca de lo que está pasando en Europa, y creíamos que nos podría traer una visión desde fuera de qué es lo que se está cociendo por ahí, si no me equivoco. Juan, muchas gracias. Te tenemos agradecimiento eterno siempre, porque nunca, ni en el día de sus santos, dice que no. Gracias, Juan. Gracias, Adolfo, y también Rosa, que fuisteis los que me contactasteis para este interesantísimo evento. Yo lo que sí que tengo que decir es que, como ha comentado Adolfo, yo soy de la Escuela de Madrid. En Madrid estamos acostumbrados a que la Escuela de Madrid era siempre la primera, y tengo que decir también, para tranquilidad del ecosistema cordobés agroalimentario, que la verdad es que percibimos que en los últimos años la Escuela de Córdoba está adquiriendo un protagonismo que realmente, y yo no es por pelotear aquí ni a la escuela ni a vosotros, pues realmente en muchos temas está liderando la innovación académica a nivel nacional. Mencionaría especialmente la digitalización, pero otros temas, como por ejemplo también el suelo y el cuidado del mismo, pues creo bueno, pues que realmente estáis quitando el protagonismo a otras universidades, sin ser tampoco vuestro objetivo, porque también colaboráis mucho con ellas, ¿no? Así que enhorabuena por lo que os toca. Imagino que a todos los antiguos egresados de la escuela que estáis aquí representados, y también a los representantes de la escuela. Bueno, vamos a hablar un poco de agricultura de carbono. La verdad es que me parece un tema interesante. Yo no soy ni experto ni en suelos, Carmen, lo siento, te vas a decepcionar, ni tampoco experto en economía ni en mercados, pero trabajo en Cooperativas Agroalimentarias de España. Somos una asociación nacional. Algunos de los socios más importantes, como COVAP, pues los tenéis aquí bien cerquita, y estamos obligados a tener un seguimiento razonado de las tendencias y de las oportunidades que surcan el sector agroalimentario, ¿no? Entonces, eso nos ha obligado a tener una posición, creo, que fundamentada sobre el impacto que puede tener la agricultura de carbono, y ya veremos que no solo de forma individual, sino como una más de las tendencias imbricadas, pues en una nueva visión del suelo en la agricultura, y por lo tanto, pues de las prácticas que se tienen que llevar a cabo sobre el mismo. Entonces, es un tema realmente interesante. Bueno, como ha mencionado Adolfo, nosotros participamos en uno de los numerosos proyectos europeos que tienen ahora el foco en el suelo agrícola. Sabéis que dentro del Programa Europeo de Innovación, el Horizonte Europa, que no solamente se destina al sector agroalimentario, sino a otras disciplinas como salud, ciudades inteligentes, los océanos y demás, por decisión política europea se han fijado una serie de misiones o de grandes objetivos en los que la Unión Europea tiene que trabajar de forma con recursos a través de estos programas europeos de innovación, y alineando a todos los recursos que la academia y la investigación pues tienen a disposición en Europa, ¿no? Y en la agricultura el objetivo que se ha fijado ha sido el de suelos sanos, suelos sostenibles, la Mission Soil, que algunos de vosotros habéis oído hablar, ¿no? Entonces, eso lo que ha hecho es destinar una parte relevante de los fondos que la Unión Europea ha destinado a innovación en el sector agroalimentario, innovación e investigación, para esta Mission Soil, y hay un buen número de proyectos, y los va a haber de forma más habitual a lo largo de las próximas convocatorias. Creo que solamente llevamos al final una convocatoria de la Misión Suelos, y uno de los proyectos que fue decidido que para su financiación ha sido el proyecto Credible, que lo veis aquí,
Es un proyecto en el que también en España nos tenemos que felicitar porque fue presentado por una asociación, empresa española, Sainnova, es decir, la coordinación a nivel europeo, hay como 20 socios, se está realizando por expertos, bueno, ellos están sobre todo localizados en la zona mediterránea de Murcia y Almería, pero bueno, lo importante es que España está liderando, y no es el único proyecto de la misión Suelos y destinados a la agricultura de carbono que está liderando España. La empresa GNV, yo creo que muchos de vosotros también conoceréis y habréis tenido incluso colaboraciones profesionales con ellos, pues también está liderando otro de los proyectos vinculados, me parece que se llama MRV for Shock o algo así, es difícil acordarse de todos estos nombres, pero bueno, es decir, que hay recursos, hay una intención política de alinear los esfuerzos de la comunidad académica europea para dar nuevas soluciones tecnológicas y prácticas al sector agroalimentario para mejorar sus prácticas en el suelo, ¿no? Y este proyecto, además de eso, de forma general, pues lo hace en relación con la implantación de la agricultura del carbono, del carbon farming en Europa. Entonces, bueno, este proyecto, solamente os voy a contar en esta diapositiva algo muy breve sobre el mismo. Está basado en la creación de, creo que son 14 grupos focales de expertos a nivel europeo, además son grupos voluntarios que a través de la página web, si queréis participar en ellos, pues aunque ya están constituidos y demás, y ahora ya es un poco más difícil, pero por lo menos conocer lo que se está elaborando y los documentos que están generando, está totalmente disponible en la página web, pero son 14 grupos focales que están clusterizados en 3 temáticas concretas. Primero, cuáles son las prácticas, nuevas prácticas que tenemos que implementar en los suelos agrícolas europeos. Si hablamos de carbon farming, es decir, estamos hablando de monetizar ese esfuerzo en forma de certificados, qué mecanismos de certificación y qué estándares nos van a permitir dar esa seguridad a los mercados para poder vender este nuevo producto, porque estamos hablando de un nuevo producto. Y por último, cómo monitorizar y cómo asegurar que todo el sistema no adolezca de los problemas que otros sistemas, y ahora lo veremos, en los mercados voluntarios de carbono, de falta de confianza, de descubrirse que luego al final pues no estamos secuestrando carbono, sino a veces lo contrario, cómo solidificamos y cómo proporcionamos desde el punto de vista científico ese secuestro de carbono, ¿no? Bueno, pues esto, nada más sobre esto. Este es el proyecto que a nosotros también, al participar, Cooperativas Agroalimentarias de España, en él, pues nos da recursos para seguir trabajando y para hacer un seguimiento en profundidad de la evolución de este tema de la agricultura de carbono en nuestro país. Vale, bueno, la mesa es muy alargada, la presentación no es muy buena, incluso me da culpa también la resolución de las imágenes que os pongo no es muy buena, pero no os preocupéis que yo os lo voy a contar todo. Esto lo he rescatado pues ayer mismo cuando preparaba la presentación, o más bien cuando la actualizaba, ¿no? Indigo Agriculture, hace 2 días, Indigo es un intermediario de certificados de carbono de la agricultura en los mercados americanos, ¿vale? Y anunciaba, muy ufano, que acababa de cerrar un acuerdo con Microsoft para venderle 40.000 créditos de carbono vinculados con la agricultura, ¿vale? No conocemos los detalles en particular, es una nota de prensa muy genérica, solamente que suponen prácticamente 1/3 de todo su volumen de venta en este periodo, es decir, es una operación muy importante, de hecho la más importante que se ha hecho con un solo comprador de créditos de carbono en los mercados americanos vinculados a la agricultura. Bueno, entonces, pues esto ya nos permite hablar un poco de qué es lo que está pasando con respecto a
a la agricultura de carbono y a la compraventa de certificados de carbono vinculados a las nuevas prácticas agrícolas. Bueno, pues yo creo que es el primer mercado complementario al de las materias primas agrarias destinadas a la alimentación, a la bioeconomía, a la bioenergía. Realmente, todo esto que los expertos en suelo llevan tanto tiempo diciéndonos, ¿no?, que hay una serie de servicios ecosistémicos adicionales a la producción de materias primas, incluso ha habido también mucha teoría sobre la monetización de esos servicios, pero realmente tenemos un mercado de cierta relevancia en el que ya asigna valor a esos servicios complementarios a la producción de alimentos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, insisto, sin ser un experto economista ni en mercado ni demás, me parece ya un tema que nos merece la pena una reflexión, ¿no? Bueno, lo que sí que dice la nota de prensa es que se ha cerrado un acuerdo entre Índigo y Microsoft por 40.000 certificados. No dice nada del precio. Seguramente al comprar mucho, Microsoft ha logrado un buen precio. Lo que sí que sabemos es que Índigo, que es, como os digo, es una plataforma, es un intermediario que garantiza que esos certificados pues tienen una calidad mínima, los adquiere al que los genera, que en este caso son agricultores que se meten en esa plataforma, y da la consiguiente seguridad de que es un producto sólido al vendedor, que en este caso es Microsoft, ¿no? Ellos siempre se jactan de que su precio mínimo son 20 euros hasta ahora en los mercados, ¿no? Entonces, bueno, he visto en otros lados que habían llegado a acuerdos por 30 euros por certificado. Un certificado más o menos una tonelada de CO2 secuestrado en el suelo, con lo cual estamos hablando de una operación de alrededor de 1 millón de euros, ¿no? Perdón, de dólares, si no me equivoco en las cuentas, ¿vale? Esto es interesante porque este era un mercado que estaba siendo puesto, ha tenido mucho protagonismo en los 2 o 3 últimos años, ha habido un boom como en todas las cosas, ¿no? Y luego ha habido un cierto desencanto, incluso ha habido empresas que han entrado en el mercado español, como Agrocarbon, por ejemplo, que seguramente los habéis visto, y luego se han retirado, o por lo menos se han mantenido a nivel europeo. Ha habido, como siempre, mucho hype, como dicen mis hijas, con este tema, pero luego también ha habido una serie de noticias en prensa en que los principales certificadores como Berra, no sé si los habéis oído, Gold Standard, pues han tenido problemas de credibilidad, no vinculados tanto directamente con los certificados relacionados con agricultura, pero sí con la reforestación y el mantenimiento de otros ecosistemas naturales y demás. Entonces, bueno, pues la verdad es que el mercado estaba un poco parado, incluso a la baja, y bueno, pues este tipo de nuevas operaciones pues refuerza el papel que pueden tener el secuestro de carbono a través de buenas prácticas agrícolas en este mercado. Pues ya os imaginaréis lo que es para Microsoft 1 millón de dólares, ¿no? En fin. Pero, bueno, el caso es que Microsoft paga, y no solamente con el 1 millón de dólares, paga con su nombre. Porque estos mercados están basados en el prestigio de la certificación, en el prestigio de también el que compra, porque asume un riesgo de que esos certificados que va a contabilizar en sus reportes no financieros anuales, si en el futuro, vía prensa, como ha pasado, o vía entidades que se dedican a verificar a posteriori esos créditos, pues tienen algún problema y surge algún escándalo, pues Microsoft está arriesgando ahí su nombre, ¿no? Entonces, todo esto la verdad es que ha sido creo que es positivo para el mercado, y creo que ya podemos, después de haber pasado la fase de altas expectativas y después de la curva de la desilusión pues entramos en una fase que seguramente pues sea de un mercado más o menos
estable con sus pros y sus contras que ahora veremos, ¿no? En todo caso, hasta ahora estamos hablando de mercados voluntarios de carbono, los Voluntary Carbon Markets, ¿vale? En el que la confianza se establece business to business. Ya sabéis cómo son los americanos para esto, lo prácticos que son y lo poco públicos que son para estas cosas, ¿no? Entonces es todo a través de, por supuesto, certificación privada, eso también lo vamos a ver en el modelo europeo, pero el intermediario, que es Índigo, pone su protocolo, su estándar, y ese es el que tienen que cumplir los agricultores y el que le da seguridad a el comprador. Bueno, aquí no lo veréis nada bien, pero realmente los mercados voluntarios de carbono llevan existiendo desde los años 90, ¿vale? Lo que pasa es que aquí veréis en la diapositiva, en la fase azul, que tenemos una fase de consolidación en la que, bueno, pues las toneladas de créditos de carbono comercializados, en este caso la gran mayoría están vinculadas a proyectos forestales, las selvas amazónicas y todas estas cosas que a lo mejor no os tocan, ni a mí tampoco, pero que sabéis cómo han funcionado, ¿no? Hasta que, pues a partir del 2016, pues comienza a haber un incremento constante de estos mercados voluntarios de carbono, y bueno, pues aquí esto acaba en el 2020, en el 2021, 2022, 2023, en el que podemos llegar en el 2023 hasta más de 300 millones de toneladas de carbono intermediadas en estos mercados voluntarios, ¿vale? Aquí es importante que son mercados en que los operadores están bastante concentrados en el estándar de Verra, que es una certificadora pues, de bastante prestigio hasta hace poco, porque ha tenido un escándalo muy reciente que os comentaba antes, pero bueno, sigue siendo el principal actor, y también Gold Standard, ¿vale? Esto era la gente que tenía más éxito en comercializar y en dar seguridad tanto al vendedor como al comprador en esos certificados, insisto, la mayor parte de ellos en proyectos forestales y demás. De hecho, solamente el 14% del total de este mercado estaba vinculado a agricultura, solamente el 14%. Y el precio medio intermediado en estos proyectos de agricultura, en estos mercados voluntarios de carbono, a nivel global, pues solamente son 11 euros tonelada, ¿vale? Es decir, acordaros, Índigo, precio mínimo garantizado a los agricultores, 20 euros, 20 dólares tonelada de carbono. Aquí, sin embargo, si nos vamos a la totalidad, la parte de euros por tonelada de carbono en la agricultura, 11 euros, ¿vale? Índigo dice que ahora mismo está pagando 30. En Francia, por ejemplo, y no es exactamente un mercado voluntario de carbono, pero he puesto ya esta cifra, para que tengáis un poco en la mente lo que estamos hablando, ¿vale? Que sí, nosotros el otro día, hablando con nuestro consejo sectorial de cooperativas de aceite de oliva, mencionábamos ese rango, de 15 a 30 euros tonelada de carbono, puede ser de lo que estemos hablando actualmente, ¿vale? No más. Hay contratos, y sé que se están cerrando contratos en los que los precios son superiores. A día de hoy, a lo mejor vosotros conocéis alguno. Los expertos dicen que son precios de entrada, pero que luego, cuando esto se estabilice, lo que nos encontramos a nivel mundial y el mercado que existe es esto. ¿Y cuál es la diferencia entre 15 y 30? ¿En qué se va a basar? Bueno, pues seguramente en el prestigio que podamos otorgarle, en quién nos certifica, en qué estándar y cómo de reconocido sea, ¿vale? Eso también los expertos inciden en eso. Bueno, entonces, en Francia, ¿qué es lo que hemos tenido? En Francia hemos tenido la Label Basque Carbon y la Bilan Carbon, que es una
estrategia política del gobierno francés desde hace años de incentivar tanto la huella de carbono como los mercados de carbono propios, ¿no? Y allí lo que nos han dicho nuestros compañeros de las cooperativas francesas es que se han llegado a pagar hasta 33 euros. Bueno, entonces, esto es el mercado voluntario, es el que tenemos hasta ahora y el que ya está funcionando, ¿vale? En el que ya mismo podemos, y de hecho hay algunos agricultores españoles que están, no muchos, pero que están comercializando estos certificados a través de estos mercados voluntarios, y luego lo que tenemos es un impulso desde la Unión Europea para poder, o sea, que si se generan en el suelo europeo, en el suelo agrícola y no solo certificados de carbono, pues estos estén soportados por una legislación europea sólida y que si al final el precio de esos certificados va a estar vinculado a su prestigio, pues que detrás tengamos un reglamento europeo, un sistema de registros europeos y demás. Bueno, entonces, muy recientemente, el 20 de febrero, esto hace bien poco, se llegó a un acuerdo político, después de un año de trabajo, a una velocidad, la verdad es que para como son estas cosas, se puso de acuerdo el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, aceptando con modificaciones la propuesta inicial de la Comisión Europea, ¿vale? Entonces, esto ya va a ser una realidad, un marco de certificados de carbono a nivel europeo, basado en el concepto quality, que es cuantificación, adicionalidad. Bueno, la cuantificación está claro, es decir, va a haber que soportar mediante documentación y registros y seguramente también mediante analíticas y demás, que realmente ha secuestrado carbono a través de unas prácticas novedosas, y digo novedosas porque tienen nuevas, porque tienen que ser adicionales al business as usual que llaman ellos, o a la línea base, a lo que ya se estaba produciendo, ¿vale? Tiene que haber un almacenaje a largo plazo, y ese almacenaje se ha fijado para el caso de la agricultura en 5 años. Este marco marco de certificado de carbono habla de agricultura, el carbon farming, pero también habla, por ejemplo, de almacenaje permanente, pues a través de captura directa e inyección, o también a través de productos de larga duración, por ejemplo, materiales de bioconstrucción, bueno, productos que principalmente pensamos en el sector forestal, pero cada vez más, y ojalá que eso avance, pues también nuestras materias primas en el sector agrícola pues también pueden acabar teniendo un uso en la bioconstrucción, ¿no? Entonces estaríamos en esto. Pero bueno, entiendo que la temática de hoy nos vamos a concentrar más en la agricultura de carbono. Entonces, para eso te dice que una actividad, esto está, el secuestro de carbono en un suelo debe durar al menos 5 años, y tenemos que demostrarlo. El periodo de monitoreo puede ser más largo, ¿vale? Esta parte todavía está inconcreta. Para ello, la Unión Europea va a poner en marcha esquemas de certificación basados en terceras partes, es decir, en certificadoras externas, es decir, que va a haber que pagarlas, y va a establecer un registro de certificados, que primero van a ser registros a nivel español, y en esto os tengo que decir que el Ministerio de Medio Ambiente ya ha mostrado, al menos informalmente, su interés en utilizar el sistema de registro de proyectos de compensación de CO2, que ellos ya sabéis que los proyectos vinculados con el sector forestal en España, reforestaciones y demás, ya se pueden registrar en ese sistema, y también se ha mostrado su disposición de que cuando esto esté listo también poderlo registrar en los proyectos agrícolas, ¿vale? Entonces será interesante porque el registro europeo me parece que no estará en vigor hasta el 2026. Bueno, entonces, esto, el acuerdo político ya existe. Existen grupos de trabajo de expertos a nivel europeo que están trabajando en aterrizar ese acuerdo político en reglamentos técnicos. Van a empezar con el forestry y el agroforestry, ¿vale? Es decir, con
el sector forestal, la integración entre usos forestales y agrícolas, como pudiera ser, por ejemplo, la dehesa, y también con lo que aprieta más al zapato a Europa y sobre todo a los países del norte, que es el tema de las peatlands, de las turberas, ¿vale? En el que realmente, pues ahí, pues se está bastante preocupado en la evolución de las mismas y en cómo cortar esas emisiones a la atmósfera y cómo, por contra, convertirlos en secuestro, ¿no? Y luego vendrán los suelos, el secuestro en suelos agrícolas, tanto orgánicos como los del norte de Europa, como inorgánicos los nuestros. Pero ya hay documentos de trabajo que son públicos sobre todo este tema. Ya hay primeras aproximaciones sobre qué se puede considerar que secuestra carbono en suelos inorgánicos. Y luego, otro tema relevantísimo, el debate político, y es donde hubo más conflicto, porque Francia insistió mucho en que este esquema del carbon farming tenía que servir no solamente para remunerar a aquellos agricultores que secuestrasen carbono en el suelo a través de la biomasa radicular, materia orgánica del suelo, biomasa aérea también, no solamente a través de la fijación de biomasa, sino también incentivar a través de certificados de reducción de emisiones. Es decir, que si tú, pues, por un cambio de tu fertilización, pues en lugar de emitir 10, consigues emitir 5, pues que eso también te generase un certificado de reducción de emisiones. Bueno, sobre esto ha habido muchísima polémica porque realmente el mercado no estaba claro que lo fuese a recompensar, entonces estaba muy bien ponerlo porque era una señal al sector agrario, pero realmente no está claro que nadie te lo vaya a comprar. Igual que, pongamos que Microsoft sí que te puede llegar a comprar esto, esto otro no está tan claro. Aunque luego veremos que realmente tiene una oportunidad muy buena en la reducción de emisiones de alcance 3, que luego veremos ese concepto. Bueno, esto lo veréis fatal, pero nosotros hemos hablado mucho con las cooperativas francesas que llevan pues al menos 5 años trabajando en este asunto, y esto a ver si incluso lo veo yo mejor para contarlo, aunque claro, estará aquí mejor, así que creo que a lo mejor os lo puedo... Vale, entonces, lo que ellos hicieron, un proyecto de 3 años, y a 100 de sus agricultores, en el este de Francia, les dieron a elegir un catálogo de prácticas que potencialmente secuestraban carbono, ¿vale? Y podéis ver, aunque sea por la figurita, bueno, un 22% de los agricultores escogieron reducir la fertilización nitrogenada, otro 16% incorporaron inhibidores a los fertilizantes, imagino que también nitrogenados, el 56% de las granjas reducir la volatilización incorporando el fertilizante una vez aplicado, pues a través de la mejora de las rotaciones un 50% consiguieron también reducir sus cantidades de fertilizante, introducir leguminosas un 22%, como veis es un catálogo y muchos eligieron varias de ellas, ¿no? Hacer interlineado en los cultivos, utilizar cultivos cubierta, incrementar la fertilización orgánica, incrementar la incorporación de biomasa y de residuos, pues la paja y los residuos de herbáceos, y reducir el consumo de fuel. Bueno, lo interesante es que esto, y perdonadme a los que estéis más en el mundo académico e investigador, esto no lo hizo ningún centro de investigación ni similar, esto lo hicieron agricultores de verdad, siguiendo las recomendaciones de los agricultores, es decir, que son resultados muy prácticos, seguramente acotados solamente a la zona y al tipo de agricultores, pero bueno, lo que ellos lograron fue estos resultados abajo,
en el que, con respecto a la línea base que está representada en negro, consiguieron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 3,12 a 2,95, el secuestro de carbono bajó de 0,20, perdón, se incrementó de 0,28 a 0,91, esto es porque son datos negativos, pero bueno, no vamos a entrar. El caso es que consiguieron demostrar que había una diferencia muy importante entre la línea base y el proyecto que llevaron a cabo, incrementaron de 0,91, redujeron de 0,91 a 0,28, que es en negativo. Vale. Y la huella total del producto, pues también consiguieron reducirla, ¿no? Vale, entonces consiguieron demostrar que estas prácticas, lo que todos sabéis es que en principio, en la mayoría de los casos, tienen que secuestrar carbono, ¿no? Si incrementamos la materia orgánica, cuidamos la estructura y la biota del suelo y todas estas cosas, pues oye, tiene que secuestrar ese carbono, aunque luego los ciclos del nitrógeno y del carbono son muy cabritos, ¿no? Pero bueno, el caso es que consiguieron demostrar que en la práctica esto sí que pasaba, pero lo que es relevante es los datos que obtuvieron. El coste promedio de implementar estas prácticas a nivel de explotación fue de 50 euros por hectárea, ¿vale? Y el promedio de toneladas por hectárea secuestradas fue de 0,66, ¿vale? Es decir, no llegaron, aunque esa es una buena cifra, a la tonelada por hectárea y año que potencialmente estas técnicas podrían conseguir, ¿no? Es decir, se quedaron en 0,66, entonces, haciendo la cuenta, les quedó que para ser rentable en estas nuevas prácticas, según su estructura de costes, necesitaría que esas toneladas de CO2 se pagasen al menos a 87,1 euros por hectárea. Si recordáis, estamos hablando de 20 a 30. Bueno, y luego otra cosa relevante, y esto, perdóname, porque también lo he empezado a trabajar hace pocos días, porque esto es muy reciente, un listado de prácticas que la Comisión Europea está considerando para hacer una evaluación del consenso científico que existe sobre las mismas, sobre los impactos que tienen a distintas escalas, ¿no? Entonces, nos hemos centrado en dos de los impactos, en la puntuación que obtienen en el secuestro de carbono y en la puntuación que obtienen en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues lógicamente, las mejor situadas en secuestro de carbono, pues hombre, pues conservación y restauración de turberas. Sabéis que eso es una fuga de CO2 importante. El agroforestry, claro, si pasamos de cultivos herbáceos a cultivos permanentes o eso, pues ya sabemos que ahí también hay más biomasa, con lo cual la cuenta fácil, ¿no? También, pues yo creo que hay un conocimiento sólido científico en que los cultivos cubierta, los cultivos de retención, pues también está claro que van a mejorar el secuestro de carbono, las rotaciones de cultivo. No laboreo, e incluso siembra directa, también. Creo que, y además yo creo que la Universidad de Córdoba y gente con la que tenéis muchísimo contacto, como la Asociación Española de Conservación de Suelos y su homónima, bueno, o su asociación europea con la que estamos trabajando también en el Credible estos aspectos y están ellos identificando estas prácticas, pues bueno, pues sabéis que existe bastante conocimiento sobre este tema. El tema del biochar, echar ahí cosicas al suelo secuestrando directamente el carbono, pues también es evidente, ¿no? Pero bueno, todo esto es importante, pero es que luego tenemos otras prácticas, y os lo he puesto aquí en verde, que no secuestran carbono, pero que sin embargo sí que reducen emisiones. Entonces, lo ideal son prácticas que son potentes en el secuestro de carbono y que son potentes en la reducción de emisiones. Pero también nos encontramos esta otra si queremos ir al otro tipo de certificados, recordad. Hay un segundo tipo de certificados en el que te pagan por reducción de emisiones. Yo creo que voy a acelerar. Vale, entonces, estoy acabando, Adolfo. Vale, entonces, clave, las economías de escala. Esto yo creo que no es para los agricultores, ¿vale?
creo que es, nosotros desde luego lo estamos evaluando desde el punto de vista de las cooperativas, que agrupen, que faciliten, que planifiquen y que apoyen ese despliegue de nuevas prácticas. Necesitan planificación y asesoramiento, auditorías de grupo, aseguramiento colectivo. Si tenemos a 50 agricultores haciendo la misma práctica, a lo mejor tenemos que 45 consiguen secuestrar y otros 5, porque su suelo tiene unas características en las que no habíamos caído, pues resulta que no son capaces de secuestrar carbono. Entonces, ahí yo creo que los mecanismos de aseguramiento colectivo, y en este caso los que pueden proporcionar las cooperativas, son interesantes. Es decir, oye, pues en un grupo grande de agricultores vamos a tener pérdidas de carbono, pero vamos a tener, en otros casos, mayores ganancias de las esperadas, ¿no? Está claro que la dependencia en cómo se definen las líneas bases, es decir, cómo van a considerar la Comisión Europea cuál es el business as usual, es decir, cuáles son las prácticas que ya se venían realizando secuestrasen o no carbono y cuáles son aquellas que, estando por encima, pues nos van a permitir generar esos certificados. Esto hay también bastante indefinición. Bueno, y aquí, volviendo un poco a lo que hemos visto antes, en Francia, en un diagnóstico que hicieron sobre 1.500 explotaciones, hicieron una encuesta a los agricultores. Oye, ¿por cuánto dinero estarías dispuesto a cometer estas prácticas? Y allí pensad que estamos hablando sobre todo de cultivos extensivos, y ahí estamos hablando, pues, seguramente de siembra directa, de mejor gestión de la fertilización y demás, ¿no? Bueno, pues ellos fijaron que al menos 100 euros. Entonces, bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? No voy a incidir más. Si estamos hablando de 11 euros por tonelada, pongamos 20, pongamos 30, pero estamos viendo que el coste, pongamos que no es como en Francia, que aquí somos más apañadicos, ¿no? Y podemos bajarlo un poco, pero todavía hay un gap. Hay un gap importante, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué esperan los agricultores de la agricultura de carbono? Bueno, vamos a ver si podemos responder ya a algunas de esas preguntas con lo que sabemos. Los agricultores quieren que haya incentivos económicos al secuestro de carbono. Pues sí, lo va a haber. Otra cosa es que no sea el suficiente para que ellos acometan nuevas prácticas, pero los va a haber. También los agricultores, nuestra Asociación Europea ha insistido muchísimo en que, aparte de certificados de secuestro, haya certificados de reducción de emisiones. Luego veremos si lo podemos vender, pero ¿va a haber incentivos a la reducción de emisiones? Sí, va a haber esos certificados y luego veremos que puede haber señales de mercado para que esto se monetice. Otra de las preguntas, que los que están ya haciendo prácticas beneficiosas también puedan recibir incentivos. ¿Eso querían los agricultores? Pues la respuesta es que no. ¿Vale? Quien lleve haciendo unas prácticas de gestión del suelo en olivar con cubiertas vegetales desde hace 10 años y agronómicamente impecable y tenga su suelo muy sano y con un contenido de materia orgánica y carbono adecuado, ¿este sistema le va a repercutir por ese esfuerzo? Pues no. Es una lástima, pero no le damos más vueltas, ¿vale? Que exista compatibilidad con las ayudas PAC y ecoregímenes, porque los ecoregímenes estamos hablando que han entrado el año pasado, ¿no? Entonces sí, o sea, esto se contradice un poco con lo anterior, pero si estamos hablando de un horizonte de 1, 2, 3 años, sí que esperamos rescatar todas esas prácticas. Entonces, muy importante que los que han empezado a hacer ecoregímenes sustancien esas nuevas prácticas. Bueno, como hay una ayuda detrás y todo eso, creo que vamos a tener las pruebas documentales de que se han empezado a hacer eso. Otra de las cosas que quería el sector era que el sistema de monitoreo, reporte y verificación, es decir, cómo demostramos al sistema que estamos secuestrando carbono, pues que no sea muy costoso. Pues no lo sabemos. Se han introducido el tema de las auditorías en grupo, es decir, para que si pues un grupo de agricultores se juntan, pues para que las auditorías no le toque todos los años a todos, sino cada año a uno, RAIDN, ¿no?, que es lo que se utiliza para eso. Entonces, reducir que en lugar de tener que hacer analíticas de suelo todos los años y sobre todas las parcelas en las que yo estoy generando un secuestro de carbono, pues que haya también, lo que se habla aquí de que virtuosamente, pues tendrás que tener una analítica del principio y del final, vas a tener que tener un registro documental, es decir, un cuaderno de explotación o similar,
en el que tú registres todas las prácticas y que también pues, nos vamos a poder ayudar de la teledetección y del monitoreo remoto, ¿vale? Pero vamos a ver. Que se puedan comercializar en los mercados voluntarios y en el régimen de comercio de emisiones. Bueno, esto del régimen de comercio de emisiones yo de momento no está nada claro, creo que no. Ya sabéis que ahí en el régimen de comercio de emisiones sí que podemos estar hablando de 80 euros de tonelada y demás, pero como la agricultura no pertenece al sistema ETS, pues no nos dejan venderlo ahí. ¿Vale? Pero esto está por ver. ¿Y que no haya requisitos adicionales en sostenibilidad? Pues no. También nos van a pedir cumplir el famoso principio, que no sé si habéis oído, de no hacer un daño significativo, que es otra de las cosas claves de todas las políticas nuevas europeas en agricultura y en todos los sectores. El do not significant harm. Es decir, que tienes que demostrar que no solamente proporcionas un beneficio en este caso, en la, bueno, no sé si en la salud del suelo o al menos en el secuestro de carbono sobre el mismo, sino que también pues, no estás provocando pues, afecciones al aire o a las corrientes de agua. Bueno, entonces, mi opinión, y yo creo que para la tranquilidad de Adolfo esta es la última, a ver, nuestra opinión es que el carbon farming por sí solo no es suficientemente interesante con el esquema actual, no lo es. Pero las sinergias con otras tendencias son muy potentes, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que echar un vistazo a todo lo que está pasando en la cadena alimentaria, a todo incluso en el conocimiento agronómico y en el protagonismo, que desde el punto de vista del conocimiento agronómico está pasando desde la planta hasta el suelo, ¿vale? Eso desde el punto de vista de la agronomía, que yo creo que ya es una realidad, y de la tendencia científica y demás, la misión suelos y demás. Pero es que además la estrategia política también está yendo en el sentido de introducir esas nuevas buenas prácticas, y nuevas porque hasta ahora en algunos sitios no se estaban haciendo, porque todo el mundo conoce una fertilización orgánica desde hace décadas y siglos, ¿vale? Pero está habiendo incentivos para incorporarlas en las prácticas agronómicas y en las prácticas de nuestras explotaciones, y esto es sinérgico claramente con la agricultura de carbono. Y luego los compromisos, que no sé si estáis muy al tanto de esto, pero por ejemplo con la famosa agricultura regenerativa, y digo famosa, aunque seguramente si nos ponemos aquí a definirla cada uno de esta mesa, no lleguemos, que cada uno diga una cosa, ¿no? Incluso hay alguno que la ponga, que no le guste el concepto, ¿no? Pero realmente los que han comprado este concepto global es la industria agroalimentaria. O sea, todas las corporaciones alimentarias internacionales están declarando compromisos potentes de millones de hectáreas en agricultura regenerativa. Luego cada uno de ellos ya dirá, bueno, y ya luego veré qué es esto, ¿vale? Pero lo que sí que sabemos es que tiene que ver con el suelo, tiene que ver con las rotaciones, tiene que ver con el balance de fertilización orgánica e inorgánica y demás. Los Science Based Targets, vale, que este es el nuevo concepto que va a sustituir a los ya quemados ODS. Bueno, pues todas las grandes compañías tienen estas estrategias y las soportan con conocimiento científico, que son estos targets. Y todo esto está muy alineado, no diría absolutamente, pero muy alineado con el carbon farming y con hacer prácticas que nos van a secuestrar carbono. Y luego, por último, bueno, pues hemos dicho que las grandes corporaciones alimentarias, los Cargill, los Danone, los Nestlé, los PepsiCo, los Unilever, todos tienen compromisos en agricultura regenerativa, y la gran distribución y las grandes, todos los eslabones finales de la cadena, los grandes también están declarando compromisos de alcance 3. El otro día teníamos un webinar en el que llamábamos a empresas del sector lácteo, y todas ellas en Europa nos decían que en el 2030 tienen un compromiso de reducción del 30% de huella de carbono. Pero no es ya solo la huella de carbono de sus envases, como hasta ahora, o de que voy a poner renovables en mi industria de leche o de quesos para reducir la huella. Es que se meten en el alcance 3. Y el alcance 3, ¿sabéis lo que es? Los agricultores y los ganaderos.
¿vale? En su red de provisión. Entonces, esto va a caer a los proveedores y al sector, y nos tenemos que preparar para ello, y esto va a estar muy alineado en la reducción de la huella de carbono con los certificados de reducción de emisiones que hablábamos antes. Por lo tanto, la última frase, pero que es la misma que ya he repetido, el carbon farming es una pieza más de una estrategia, que no sé si es de alguien, porque aquí no quiero decir que haya ninguna... bueno, no me voy a liar, que es, pero que todo va en el mismo sentido, a la introducción de determinadas buenas prácticas a nivel de explotación que van a ser muy sinérgicas con el carbon farming. Por lo tanto, aunque esos 30 euros no sean suficientes, qué bien nos van a venir para hacer que todo la transición que tenemos que llevar a cabo pues no sea viable económicamente. Y ya lo dejo aquí.